La palabra del Señor, el consejo de Dios para esta mañana, se encuentra en el libro de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. La primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a leer nuevamente el pasaje bíblico porque es poderoso, es hermoso, especialmente esta palabra cae perfectamente en el tiempo que estamos viviendo. Dice otra vez: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No cabe duda que lo que escribe el apóstol Pedro tiene que ver con un escenario difícil que el creyente en algún momento puede enfrentar. Él mismo estaba enfrentando un momento bastante difícil. Estas cartas representan ya el final del ministerio de él. Estas cartas que él escribe a la comunidad en general son cartas muy cercanas al flagelo, al tormento, a la tortura y a la muerte que él sufriría en Roma. Y Pedro se inspira a través del Espíritu Santo y deja estas hermosas dos cartas, la primera carta y la segunda carta de Pedro, para poder fortalecer a los creyentes. Porque el escenario que ellos vivían era un escenario bastante difícil. Ya ellos estaban prácticamente huyendo, muchos de ellos estaban encerrados en sus hogares, había un peligro en todo el mundo conocido, la hostilidad de parte de los judíos y también la hostilidad de parte del Imperio Romano, ya se dejaba sentir en esta comunidad naciente, en esta comunidad temprana. Ellos estaban pasando momentos difíciles, momentos de incertidumbre. Y viene esta palabra de Pedro para poder confirmarnos en la fe presente, en la esperanza presente. Y Pedro usa cuatro palabras que son la médula de todo este capítulo. Pedro habla de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Pero note que antes de dar estas palabras, Pedro dice que después de haber padecido un poco de tiempo, Pedro siente que está a punto de morir. Y él dice: voy a padecer, voy a sufrir por un breve tiempo, pero seré perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Y lo mismo le comunica a la comunidad, le dice: vamos a sufrir, vendrán tiempos difíciles, pero seremos, durante el momento difícil, durante la crisis, seremos perfeccionados, seremos afirmados, seremos fortalecidos y seremos establecidos. Note que los discípulos del Señor, Cristo mismo, Pedro, Pablo incluso, y la comunidad del primer siglo y también del segundo siglo, ellos sabían de que en aquel momento ser cristiano era sinónimo de sufrimiento. Ellos nunca imaginaron una vida cristiana distante del dolor. Ellos nunca imaginaron una vida cristiana separada o distante de las crisis. Ellos nunca imaginaron la vida cristiana como una vida de placeres, de confort, de ausencia de dolor, de ausencia de sufrimiento, de ausencia de malas noticias. Si te das cuenta, este momento difícil de pandemia que estamos sufriendo le pega al mundo entero, a cristianos y a no cristianos.
a gente de otras religiones o de la profesión de la fe. Toda la humanidad entera está pasando un momento sumamente crítico. Estaba leyendo un artículo hace unos días atrás que decía que el 75% de las iglesias cristianas en el mundo no se están reuniendo, sino que están usando las plataformas virtuales. Es más, no todas están usando las plataformas virtuales porque hay iglesias en el campo, hay iglesias donde no hay acceso al internet y ellos están en una situación mucho más complicada. Bendito sea el Señor de que tenemos nosotros estas plataformas virtuales para poder comunicarnos semanalmente. Pero esta situación es una situación global. La humanidad entera está sufriendo, la humanidad entera está en una situación sumamente de incertidumbre, de vulnerabilidad, de dolor. Ahora nosotros como creyentes, que somos parte de esta situación difícil, tenemos que mostrarle al mundo una manera renovada, iluminada y renacida de cómo enfrentamos el sufrimiento. Sufrimos como ellos, pero tenemos una esperanza diferente. Pasamos el mismo dolor y la misma situación, pero tenemos una fe anclada en lo verdadero. Tenemos también momentos de incertidumbre, momentos de crisis, pero sabemos dónde refugiarnos. Miramos el mañana a veces con cierta incertidumbre, pero estamos anclados en Cristo y parados en la roca. Por lo tanto, aunque compartimos el mismo dolor y el mismo pan amargo que el mundo entero, sin embargo, tenemos una esperanza que nos mueve hacia la fe. Tenemos una esperanza que nos tiene anclado en Cristo. Es cierto, tenemos pastores, tenemos amigos, quizás cercanos, que están viviendo en su propia piel la pandemia. Hay personas que tienen el COVID-19 en su cuerpo. Hay hermanos en la fe que están sufriendo. Pero pregúntale a ellos y te das cuenta de que están enfrentando ese momento difícil con sus mejores herramientas espirituales. Con las mejores herramientas espirituales. Nos ha llegado el dolor. Sufrimos igual que el mundo, pero tenemos una esperanza distinta. En eso nos diferenciamos. Que tenemos una esperanza en Cristo. Y que sabemos de que esta situación, se prolongue o no, estamos escondidos en el Señor. Tenemos esperanza. Y como dice el himno antiguo, aunque el sol dejara de dar su luz, aunque el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual, usted igual, podemos seguir confiando en el Señor, que Él no va a fallar, que en sus manos estamos. Y si nos tocara cruzar el umbral de la vida, si nos tocara dormir e irnos a la presencia del Señor, igual tenemos la esperanza de que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, aún en la tragedia, aún en el momento difícil, le pertenecemos a nuestro Dios. Y eso es lo que Pedro quiere establecer en nosotros. Él dice, estamos en un momento difícil, estamos en un momento de incertidumbre, pero recuerden esto, el Señor nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecernos. Y quiero explicar en esta segunda parte de mi sermón estos 4 elementos importantes que el apóstol Pedro nos quiere estar motivando y enseñando. La primera palabra, perfeccionar. Estamos en un momento difícil, en un momento de crisis, y el Espíritu Santo quiere perfeccionarnos. La palabra perfeccionar en este contexto tiene que ver con purificación, tiene que ver con ser purificados. Permiso. Significa el ser purificado, la purificación. Ustedes saben de que la purificación es un proceso violento. Cuando tú purificas un vaso, cuando tú limpias la impureza de una pieza de metal, tienes que ejercer violencia sobre esa pieza para que puedas descubrir su belleza, el brillo,
la tonalidad original. No puedes pasarle con un paño suavemente. Necesitas ejercer la violencia sobre eso para que pueda sobresalir su brillo, la belleza de su color original. Por lo tanto, este momento que nos ha sacudido a todos, el Señor quiere perfeccionarnos. Quiere, a través de esto, que podamos ser pulidos para que virtudes que antes no teníamos puedan sobresalir. Me gustó mucho una frase hace unos días atrás de alguien que decía de que la adversidad es el nido de nuevas virtudes, de nuevas noblezas. Hay muchas personas que descubrieron nuevas virtudes, nuevas dimensiones que antes desconocían después de un momento difícil, después de una tragedia. Alguien dijo por allí, no sabía lo tan fuerte que era hasta que me sobrevino esta crisis. No sabía la capacidad que tenía para pensar, para imaginar, hasta que me vino este problema. Por lo tanto, la crisis, el problema que estamos enfrentando todos, esta situación pandémica y cualquier problema que estemos enfrentando, porque no solamente la pandemia es un problema que tenemos cercano, probablemente sea una enfermedad, una crisis o distintos problemas que no sea la pandemia, pero estamos pasando quizás un momento difícil. El Espíritu Santo quiere instrumentalizar eso, usar ese momento difícil para poder pulirnos y sobresalgan y que tú puedas descubrir virtudes que quizás no podrías haberlas cultivado en un tiempo de confort, en un tiempo de comodidad, en un tiempo de bonanza, de tranquilidad, sino que las descubriste en un momento difícil. Hay virtudes que nacen en la crisis, que no pueden nacer en el tiempo de la comodidad. Algunos dicen que la comodidad no genera muchas virtudes, sino que genera agradecimiento. Oh, gracias porque estoy bien. Gracias porque me siento complacido. Gracias porque no me ha sobrevenido ningún mal. Pero es la adversidad, es el problema, es la crisis, lo que genera que salga de lo más profundo del corazón virtudes y capacidades que antes ni las imaginábamos tener, ni las imaginábamos concebir. Por lo tanto, ¿qué virtudes nuevas han surgido en este tiempo difícil? ¿Qué virtudes, qué características virtuosas han surgido en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir? Esa enfermedad que estás padeciendo, esa crisis que estás enfrentando, esa ausencia que estás tratando de lidiar, o esta misma situación de la pandemia, esa inestabilidad laboral. ¿Qué virtudes? ¿Qué capacidades? ¿Qué nuevas características bellas están naciendo de ese momento difícil, de esa crisis difícil? Por lo tanto, cuando Pedro dice os perfeccione, está diciendo que sobresalgan nuevas virtudes de ese momento difícil, de esa crisis que estamos viviendo. Él nos va a perfeccionar, nos va a pulir, nos va a purificar para que sobresalgan virtudes maravillosas, nuevas virtudes en nuestro ser. Segundo dice, afirme. Afirmar, que tiene que ver con consolidar. Hay muchas personas que me dicen, hermano Huerta, ¿cómo extraño la iglesia? ¿Cómo extraño ir al culto? Pero muchas veces pienso que tenemos que reflexionar bien esa forma de pensar. Yo también anhelo que podamos volver a vernos. Yo también anhelo que podamos volver al templo para poder adorar al Señor juntos como colectividad eclesiástica. Pero muchos de nosotros tienen que llegar al templo después de todo esto renovados. Porque tenemos que reconocer que algunos solamente iban al templo, pero no tenían una comunión con los santos. Iban al templo y antes de terminar el culto se iban rápidamente y no cultivaban la belleza de la amistad,
no consolidaban relaciones saludables con los congregantes. Muchos echan de menos el culto, ir al culto, pero nunca cultivaron una vida de amistad, de relaciones interpersonales cercanas, sólidas con las personas. Por lo tanto, cuando regresemos al templo, no solamente regresar al culto o regresar a la liturgia, es regresar al compañerismo, es regresar al amor con el prójimo, es regresar a las relaciones con los demás. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que ser afirmados. El Espíritu Santo nos quiere afirmar en esta bella relación con los santos, en esta bella relación con Cristo. No es que lo principal sea echar de menos el templo y su liturgia, no, echar de menos la comunión con los santos, echar de menos la relación con nuestro liderazgo, echar de menos la conversación que se generaba después del culto. Claro, es importante adorar al Señor, no estoy diciendo lo contrario. Queremos adorar como colectividad al Señor, pero también que cuando regresemos tengas una mejor disposición para acercarte a tu líder, para ser fiel a tu compañero de ministerio, para que podamos cultivar una relación de comunidad mucho más sólida, porque no es solamente el templo, es la comunidad de fe, son los congregantes, son las personas, esa es la iglesia. Anhelo la iglesia, que no es un templo, no son las sillas, no es una liturgia, son las personas. Anhelo las personas, echo de menos a las personas, de abrazarlas, de conversar, de verlos a los ojos, de compartir las vivencias de la fe. Y eso es precioso. Tenemos que ser afirmados en ese nuevo sentido de comunidad. Y tenemos que ser afirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este momento difícil, ser afirmados en la fe de Jesús y ser afirmados en la comunión con los santos. Tercero, lo que dice el apóstol Pedro es fortalezca. Fortalecer. Tiene que ver con hacernos más fuertes. Hay una expresión que se usa aquí en los Estados Unidos que es: de esto vamos a salir más fuerte. Y constantemente se dice los movimientos sociales, y cuando hay alguna crisis nacional, siempre el gobernador o el presidente de turno dice: de esto saldremos más fuerte. Y bueno, esa es una frase hermosa que también tiene que ser nuestra arenga, nuestra filosofía, nuestro grito de batalla. De esto tenemos que salir más fuertes y mejores. Fuertes y mejores. Lamentablemente hay muchos que volverán a su normalidad peores y débiles. Pero tú no. Tú debes salir de esto fuerte y mejor. Y por último, establecer. Establezca. Tenemos que ser establecidos. Establecidos. Que después de esta situación el resultado sea estar establecidos en Dios, establecidos en el conocimiento del Evangelio. ¿En qué cosa debemos estar fortalecidos y establecidos? En una nueva conciencia y visión y compromiso para con Dios, para con nuestra familia, para con la comunidad de fe, para con el ministerio. Yo pienso de que estos son los 4 puntos concéntricos que tiene que establecerse como fundamento durante el momento difícil que estamos viviendo y después de todo esto. Tenemos que estar estableciéndonos en una nueva conciencia, en una nueva visión, en un nuevo compromiso para con Dios. Una nueva visión, en un nuevo compromiso para con la familia. Una nueva visión, un nuevo compromiso para con la comunidad de fe. Una nueva visión, un nuevo compromiso para con el ministerio. Justamente estaba conversando con una persona y me decía: no hay la hora de poder volver a la comunidad de fe, porque en este tiempo
de confinamiento, en este tiempo de no estar con los hermanos de la fe, me he dado cuenta lo mezquino que fui con mi comunidad. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo? No lo entiendo. Sí, lo que pasa es que me di cuenta de que todo lo hice a medias. Todo lo hice a revoluciones limitadas. Todo lo hice en segunda, como dicen. Si no, no me fui a cuarta, tercera y a cuarta para aumentar la velocidad. Siempre me limité, siempre me frené, a medias me comprometí y todo lo que era capaz de regalar y de dar a mi comunidad, no lo di 100%. Y no hay la hora de poder regresar, para poder devolver, para poder entregar todo lo que siento que es deuda. Me siento deudor con mis hermanos en la fe. Me siento deudor con mi comunidad de fe. Me siento deudor con mis pastores. Me siento deudor con mi familia. Me siento deudor con Dios. Me siento deudor con mi ministerio. No di todo lo que era capaz de dar. Por eso que quiero yo establecer una nueva visión de ministerio y de compromiso. Y cuando vuelva, mis pastores, mi comunidad, mi ministerio y todas las personas que me conozcan verán que daré la mejor versión de mi vida. ¡Wow! Esa forma de pensar también me hizo a mí recapacitar y reflexionar. Y yo en este tiempo he estado reflexionando sobre mi compromiso académico, teológico, ministerial, y también me he evaluado a mí mismo. Y he dicho, Señor, si todavía puedo dar más de lo que puedo dar, ayúdame, porque estoy dispuesto a dar una mejor versión, mucho más comprometida con tu reino. Por lo tanto, en este tiempo difícil que nos está tocando vivir, ¿cuáles son nuestras resoluciones? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué nos estamos estableciendo? ¿Sobre qué estamos parados? ¿Y qué virtudes estamos cultivando? Y voy a leer otra vez el texto bíblico y de manera detenida para que podamos saborear el texto, porque acabo de explicarte varias cosas y no cabe duda que ahora tienes una perspectiva nueva del texto. Dice, mas el Dios de toda gracia, todo lo que estamos viviendo, si no es por su gracia, estaríamos desfalleciendo, estaríamos en una completa frustración y una completa situación de abismo, de oscuridad. Pero ha sido su gracia que todavía nos mantiene en pie, en claridad, para poder imaginar esta situación como temporal, porque se viene la restauración del Señor para nuestras vidas y la bendición de Dios. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, tenemos que padecer. Es parte del Evangelio. Alguien me dijo por ahí, pero hermano, ¿por qué esta pandemia el Señor no cubrió a los creyentes y solamente le dio esta pandemia a los incrédulos? Y bueno, me parece una manera bastante inocente de imaginar el trato de Dios. Hay inocencia y cierta desconocimiento de la Escritura en esa opinión. El asunto es que a veces Dios permite que el trago amargo que enfrenta el ser humano lo enfrente toda la humanidad, incluso sus hijos. Pero hay una cláusula, hay una garantía de que en medio de las crisis y de los problemas que estemos enfrentando con el mundo entero, Dios siempre se provee su gracia para sus hijos. No hemos estado hasta el límite. Siempre hay algo, siempre hay un milagro, siempre hay algo que nos deja ver
que en sus manos estamos, que Dios está con nosotros. Por lo tanto, y voy concluyendo esta conversación, dice padecer un poco de tiempo. Cuando dice un poco de tiempo significa de que todos los padecimientos de la vida para un creyente son temporales. Las crisis no vienen para quedarse en casa. Las crisis no vienen para quedarse permanentemente con nosotros. Claro, las tenemos que vivir, las tenemos que enfrentar, pero las enfrentamos con disposición, con fe y con todas las herramientas que la palabra nos ha enseñado. Él mismo, o sea, Dios, Él mismo. O sea, no es que el hombre te va a perfeccionar, ni afirmar, ni fortalecer, ni establecer. No es el maestro de la iglesia, no son los pastores, no son los ministros, no es el profeta, no es el apóstol, no es nadie, no es un ser humano el que va a lograr que usted y yo en este tiempo difícil seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Dice el texto que es Dios, dice Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos perfeccione. En este tiempo difícil, dejémonos purificar por nuestro Señor. Dígale, Señor, en este momento complicado que estoy viviendo, en esta situación difícil, esta crisis económica que estoy enfrentando, no tengo trabajo. Úsala, Señor. Usa eso. Púleme. Purifícame para que puedan salir virtudes que antes no podrían haber salido, pero ahora sí pueden salir. ¿Qué virtudes podrían salir en nosotros? La virtud de la fidelidad, la virtud de la constancia. La constancia es una virtud. La virtud de la sabiduría. Note que la sabiduría nace en un contexto de crisis. Cuando las personas están pasando momentos difíciles, reflexionan, están quietos y la sabiduría surge en ese momento difícil. La virtud de la paciencia, la virtud de la longanimidad, constancia, sabiduría, longanimidad, la bondad, la paciencia, la templanza son virtudes que no nacen en un contexto de pasividad, de quietud, sino en un contexto de crisis, de dolor. Por lo tanto, ¿qué virtudes nos puedes presumir? Es más, cuando regresemos y cuando nos volvamos a ver, que haya un desfile de virtudes, que haya un desfile de caracteres, de virtudes, de nuevas formas. Queremos vernos brillantes, no opacos. Que esta crisis el Señor nos haya pulido tanto que salga el color de Cristo, la belleza del color, el brillo de Cristo. Por lo tanto, cuando nos volvamos a ver, hay que usar lentes oscuros porque vamos a brillar tanto. Vamos a brillar tanto. Va a haber un despliegue de virtudes maravillosas, porque así debe ser. También afirme que estemos afirmados un nuevo compromiso con la comunidad. Cuando llegue, nuevamente sintamos la necesidad de poder fortalecer nuestra amistad. Todo, una necesidad. Oye, hay algunos de la iglesia que no conozco, pero cuando regrese me voy a conectar con ellos para conocerlos. ¿Por qué? Porque no solamente echamos de menos las cosas, las canciones bonitas, el culto tan atractivo, la liturgia, eso es bonito. Pero lo más importante es la presencia de Dios y la presencia de mi prójimo, que puedo verlo, que puedo saludarlo y que puedo compartir y conversar con él. Fortalecer, que Dios fortalezca y nos haga más fuertes.
de este momento difícil. Y por último, establecer. Que Dios establezca una nueva visión, una nueva conciencia de nuestro compromiso para con Dios. Que hayamos cultivado la oración y la lectura de la palabra con Dios. También nuestras familias, nuestra comunidad cristiana y nuestro ministerio. Así que al volver, amados hermanos, que podamos ver la mejor versión de esperanza, la mejor versión de Hardy, la mejor versión de Ana, la mejor versión de Marco, la mejor versión de Erika. Así que pongan sus redes sociales, apróntense, que cuando volvamos a verlo, verán mi mejor versión. Verán mi mejor versión. Dios les bendiga.